Nueva York, la capital mundial del poder y la sofisticación. Y en el centro de la ciudad, un museo que guarda oscuros y extraños secretos. Una escultura desnuda relacionada con un asesinato, el misterioso poder de un templo egipcio. Una armadura que arroja luz sobre la sed de sangre de Enrique VIII. Secretos escondidos a la vista de todos en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El Museo Metropolitano de Nueva York recibe unos 5 millones de visitantes cada año. Durante un siglo y medio, el Museo Metropolitano ha sido el centro de arte más famoso y distinguido del mundo entero, en una ciudad que define la cultura americana. En el centro de esta sala, iluminada con luz natural, se encuentra la escultura de Diana. Muchas esculturas muestran el desnudo humano, pero en este caso el desnudo es crucial. La desnudez de Diana fue el primer caso de asesinato que ocupó portadas de prensa sensacionalista. Un millonario drogadicto y vividor y un lujurioso arquitecto de las altas esferas se vieron envueltos en un triángulo amoroso con la mujer más bella de Estados Unidos. Y todos tienen una conexión directa con la escultura de bronce de Diana, la antigua diosa de la caza. En 1892, Diana era el objeto más alto del horizonte de Manhattan. En la América victoriana, esto resultaba muy arriesgado. Encargada por el arquitecto Stanford White, la escultura fue esculpida por el escultor estadounidense Augustus Saint Gaudens. Diana se está dando un baño en un lago y se da cuenta de que alguien la está espiando. Se levanta desnuda y dispara una flecha al joven príncipe Acteón, que se convierte en un ciervo. Al estar desnuda en la historia, el escultor pensó que sería una buena idea esculpir su figura. White colocó a Diana en el punto más alto de lo que antes era el Madison Square Garden. No el estadio de baloncesto que conocemos, sino un edificio anterior coronado por una torre ornamental. Iluminada por una potente luz, todos los neoyorquinos podían contemplar a Diana. En los periódicos se decía que las niñeras aceleraban el paso cuando pasaban por el parque y que podías encontrarte con señores que enfocaban con sus prismáticos a Diana para ver con más detalle su torso desnudo. Diana era un personaje de la mitología romana, pero apareció en unos Estados Unidos que cada vez eran menos recatados y donde había menos pudor. Una mujer real que encarnaba el espíritu de Diana era la modelo de artistas Evelyn Nesbit. Muchos neoyorquinos pensaban que su rostro y su cuerpo fueron la inspiración para la creación de Diana. Como las supermodelos de hoy en día, Evelyn se hizo famosa por su físico y después su fama atrajo más fama. Su vida se convirtió en el objetivo de cotilleos y rumores publicados en un nuevo tipo de periódico que la ciudad de Nueva York impulsó, la prensa sensacionalista. Barry Levine es el director ejecutivo del National Enquirer. Evelyn era una Marilyn Monroe. Si la comparamos con las actrices de Hollywood de la actualidad, sería como Angelina Jolie, una mujer que encarnaba las fantasías de cualquier hombre de esa época. Stanford White también tenía esa fantasía. El famoso arquitecto era un mujeriego empedernido. Se rumoreaba que tenía un picadero en un ático del Madison Square Garden donde sedujo a muchas jóvenes, como Evelyn Nesbit. Wanderly White es la bisnieta de Stanford White. La conoció cuando ella apenas tenía 14 años, pero ya lucía una belleza deslumbrante. Y él se dio cuenta y decidió ponerla bajo su tutela. Hay que tener en cuenta que a principios de siglo, una mujer de 14 años estaba en edad de casarse y de tener hijos. Era una sociedad diferente a la actual.
A pesar de su juventud, que se convirtieran en amantes no implicaba pedofilia, como lo implicaría hoy. La biógrafa de Evelyn Nesbit, Paula Uruburu, tiene otro punto de vista más negativo sobre las preferencias sexuales de White y sus métodos de seducción. Stanford White tenía lo que él llamaba pisos acogedores. Tenía pisos así en varios puntos de la ciudad y solía invitar a chicas jóvenes y también a Evelyn, como aquella fatídica noche. Le ofrece champán y en la otra punta del apartamento tiene un columpio de terciopelo rojo que cuelga del techo. Ella se sube al columpio que cuelga de las vigas del techo en una de las esquinas del piso. Y él la columpia y le pide que le dé una patada al parasol japonés de papel que cuelga del techo. Cuanto más fuerte la columpia, más se acerca al parasol. Ella llevaba un par de copas de champán de más. Evelyn lo describe en sus memorias como que cuando entró en la habitación era virgen y cuando salió ya no lo era. Y cuando ella entiende lo que ha pasado, White está a su lado desnudo y ella está semidesnuda. Entonces él le dice que ahora le pertenece. Evelyn mantuvo esta unión en secreto, incluso del hombre que acababa de entrar en su vida, el millonario mujeriego Harry Thaw. Harry Thaw nació en una familia rica. En la década de 1890 no había impuesto sobre la renta, pero en el momento en el que cumplió los 18, su madre le sube la paga a $80.000 al mes, lo cual era una locura. Harry probablemente fuera cocainómano. Siempre tenía la mirada como de estar fuera de sí. En casi todas sus fotos parece estar ido. Harry abusaba de todo lo que se podía abusar. Stanford White usó su extensa influencia en la sociedad de Nueva York para perjudicar a Thaw. Se odiaban. Thaw tenía un gran problema con la cocaína y le daban ataques en los que destrozaba muebles del siglo XV que mis tatarabuelos habían traído de Europa. Stanford White había conseguido que lo vetaran en todos los clubes. Thaw consideró esto como un gran ultraje y respondió casándose con la amante de Stanford White. En su noche de bodas, Evelyn le confesó que había perdido la virginidad con White. Eso desató una terrible ira en él, y con el paso del tiempo acabó golpeando a su mujer con una fusta para perros. Cuando Thaw se dio cuenta de que ni le había roto el corazón a Stanford White, ni lo había enfadado con el matrimonio, enloqueció. Entonces, desarrolló la teoría de que Stanford White había arruinado a su esposa y la había usado como modelo para la estatua del Madison Square Garden. La ira de Thaw, alimentada por su indignación y la cocaína, lo llevó a idear un plan. Decidió que White debía pagar con su vida. ...25 de junio de 1906... En un anfiteatro al aire libre bajo la estatua de Diana, Harry Thaw y Evelyn Nesbit asisten a un espectáculo musical. Cuando ve a Stanford White, Thaw saca una pistola y a quemarropa le dispara en la cara. White se desploma. La gente empieza a gritar y a huir del hombre que empuña un arma. Harry, con la pistola en alto, se justifica diciendo: «Lo he hecho porque destrozó a mi mujer». Bajo la estatua que había desencadenado la ira de Thaw, Stanford White murió en un charco de sangre. El arresto y el juicio posteriores agitaron a la prensa de Nueva York y del resto del país. Esta fue la primera gran historia de la prensa sensacionalista. Lo más parecido hoy en día sería el juicio de O.J. Simpson. En esta época, puede que fuera incluso más relevante. Tenía todos los ingredientes: un triángulo amoroso, violencia y traición. Creo que si este tipo de historia sucediese hoy, dejaríamos de hablar de la vida de gente como Brad, Angelina o Tom Cruise. Hablaríamos de esta historia sin parar. El primer veredicto resultó en empate del jurado.